Abría la rueda de prensa el secretario general de la Agrupación Socialista de Valdés, Simón Guardado, congratulándose de que haya quedado sobreseída con carácter definitivo la denuncia interpuesta por 2 funcionarios del Ayuntamiento contra el entonces concejal de personal. Pablo Suárez, muy satisfecho, recordó los 3 motivos por los que se interpuso la denuncia: la renovación de un contrato a una técnica de empleo que actualmente ya no trabaja en el Ayuntamiento, el reconocimiento de la antigüedad al personal y, por último, la reclasificación de la Policía Local de Valdés. Pues una vez que se cierra el proceso, sentirnos muy satisfechos y entender que las denuncias que se habían presentado, que eran por cuestiones de funcionamiento municipal, ya estaban sustanciadas en su momento, y bueno, desde la Agrupación Socialista de Valdés, pues evidentemente nos congratulamos de este final en lo que respecta a todo el partido y sobre todo fundamentalmente a nuestro compañero Pablo Suárez Arias. Manifiesto mi satisfacción porque los juzgados hicieron ver que lo que se había hecho, la forma de hacer mía formando parte del equipo de gobierno de Juan Fernández Pereiro, había sido, no voy a decir impecable, porque sí había habido algún error administrativo, pero totalmente legal. No se cometió ningún delito, que sí cometemos algunos errores, pero son errores en su mayor parte administrativos. Y a lo mejor a veces, pues confiando en los técnicos que nos dicen cómo debemos hacer las cosas, y tenemos que fiarnos muchas veces de quien nos asesora, que no voy a decir que nos asesoren mal, pero bueno, nos asesoran de la forma que saben, y a veces pues hay alguna historia. Se había presentado una denuncia por parte de 2 funcionarios, un funcionario y una funcionaria del Ayuntamiento de Valdés, representantes del sindicato Comisiones Obreras, y era por 3 hechos fundamentalmente. El primero era una renovación de un contrato a una técnica de empleo. El segundo tema es un tema de antigüedad del personal laboral. Y bueno, en el tercer punto, la reclasificación de la Policía Municipal. Cuando recibí yo la primera citación en el mes de mayo, me presento en el juzgado, me dicen que estoy citado para declarar, pero no me dan ningún tipo de documentación. Bueno, había habido un error, se había mandado, en vez de dármela a mí primero una copia, antes de fotocopiarla, se la había mandado a la fiscal de Avilés, y no estaba en el juzgado de Luarca, y en medio de todo ese tiempo, el secretario general y yo, ilusos, queríamos saber a ver si había habido un error, qué había pasado. Entonces solicitamos una reunión con estas 2 personas, la funcionaria y el funcionario que me denunciaron. Y bueno, efectivamente accedieron en su sede y nos reunimos con ellas. Y bueno, tratamos de que nos explicasen los motivos de esta denuncia. Más o menos vinieron a decirnos lo mismo que dicen en el escrito que presentaron en el juzgado. Y entre las cosas que nos dijeron, concretamente el funcionario, José Jaime García García, que si yo de esta actuación salía de rositas, que él presentaba la dimisión de todos sus cargos. Cosa que le pido que haga, si tiene palabra, que cumpla y presente la dimisión de todos sus cargos. Que lo mínimo que debe de tener es coherencia y palabra. El delegado sindical de Comisiones Obreras, Jaime García, negaba esta mañana que vaya a presentar su dimisión, al menos por el momento, aunque lamenta que nadie pague por unas actuaciones que finalmente cuestan dinero al ciudadano de a pie, y explica los motivos que le llevaron a denunciar ante la Fiscalía a título personal con otra compañera la actuación del entonces concejal de personal, Pablo Suárez. No hubo una reunión formal. Es cierto que el señor Pablo Suárez se reunió conmigo y con otra compañera para pedirnos que retiráramos la denuncia. No se reunió con el sindicato. La denuncia no se la puso el sindicato, se la pusimos esa compañera y yo. Cuando nos pidieron esa reunión la tuvimos y les dijimos que si este era un país bananero en el que estas cosas se podían hacer, porque el problema aquí no es lo que ya pasó. Tienen razón, los juzgados nos dieron la razón y todas aquellas barbaridades fueron anuladas y están corregidas. Pero nunca paga nadie. Pagan los ciudadanos, las indemnizaciones y el resto. Entonces, como nunca paga nadie, queríamos a ver si era posible que alguien pagara. Vemos que no. Y en esa reunión les dijimos que nosotros, yo particularmente, si esto era un país de lo que parecía bananero, pues que dejaría el mundo sindical. Y así será en su momento, no cuando él diga, por supuesto. Y lo que yo le pediría a él es que manifestara ante la opinión pública si está orgulloso de lo que hizo. Es más, si vuelve a tener responsabilidades políticas, si volvería a hacer lo mismo, ya que ve que no pasa nada por hacerlo, pero que desde luego no es correcto. Yo entiendo que lo que hizo
es completamente incorrecto, lo entendieron los juzgados, bueno, se va de rositas, efectivamente. Puede hacerse, total, paga siempre el ciudadano. Pues vamos a escuchar ahora las explicaciones que nos han dado una y otra parte respecto a cada una de las actuaciones en discusión. En primer término, a la renovación del contrato a una técnica de empleo del Ayuntamiento de Valdés. Se renovó el contrato porque tenemos un informe, o yo en aquel momento tenía un informe de la señora secretaria. El informe era de palabra, pero después lo transcribió en un exhaustivo documento en el cual se contempla la posibilidad de renovar ese contrato. De la forma que se hizo, contempla 3 posibilidades, pero una de ellas es renovar el contrato sin más. Y bueno, así se hizo. Concretamente a estos 2 representantes de los trabajadores no les gustó el hecho y lo denuncian. Ese documento de la señora secretaria, los denunciantes no lo aportaron entre su documentación, pero el juez, en cuanto lo vio, dijo que la responsabilidad, si es que la había, era totalmente de la secretaria, que habíamos actuado, como hacemos siempre, con el soporte de informes de técnicos. Y se la pusimos porque nosotros entendemos que prorrogar la estancia en el ayuntamiento de una persona que iba en las listas del PSOE, que había acabado un contrato improrrogable, que lo tenía finalizado y por orden expresa del señor Pablo Suárez continuó en el ayuntamiento sin contrato, lo cual devino que luego se convirtiera en indefinida y hubiera que indemnizarla, no era correcto. Esto es lo que explican con respecto al reconocimiento de la antigüedad al personal que trabaja en el Ayuntamiento de Valdés. Por una promoción interna, 2 trabajadores del ayuntamiento, que eran auxiliares administrativos, habían adquirido la categoría superior de administrativos. Y estas 2 personas reclaman al concejal en aquel momento de personal, que era yo, que la antigüedad se les pague de acuerdo con la categoría actual. Llevamos ese tema a una mesa de negociación. Si veis el acta, que tampoco el sindicato que me denuncia aportó, porque no le interesaba aportarla, porque en ese acta, en el orden del día, se trataba el tema de los 2 administrativos única y exclusivamente, no de todo el personal laboral, sino de esas 2 personas. Nunca se trató el tema de todo el personal laboral, como dice en su denuncia las personas que me denuncian. Sí es cierto que al final presentaron miembros de estos compañeros, no sé si fueron exactamente ellos mismos, no lo recuerdo, un escrito que yo erróneamente lo leí sobre la marcha y no percibí que donde ponía personal laboral ponía todo el personal laboral. Habían añadido, o lo traían preparado ya, la palabra todo el personal, no esos 2 trabajadores. Y yo le di visto bueno a ese escrito, erróneamente. Y es en lo que se basaron para decir que yo había cambiado el acuerdo de la mesa negociadora y que había llevado a pleno otra cosa diferente a lo que se había acordado. Esto fue llevado al juzgado, el juez falló y el ayuntamiento tuvo que pagar la antigüedad a todo el personal laboral. El juez entendió que había sido simple y llanamente un error de interpretación de un documento al que yo le di el visto bueno y que no había intención de cambiar nada, ni había intención de malversar, ni de prevaricar, ni nada de nada. Simplemente que había sido un error de interpretación. También le denunciamos al juzgado porque después de una reunión en la mesa negociadora en la que se estaba discutiendo la antigüedad del personal municipal, funcionarios y laborales, tras llegar a un acuerdo por unanimidad de todos los sindicatos y el propio concejal, y de haberlo leído él 2 veces, diciendo que lo leía para que no hubiera errores, una vez finalizada la mesa negociadora, levantado acta, lleva al Pleno un acuerdo completamente distinto, y no dicho por nosotros, sino dicho por el juzgado de lo social de Avilés, en el cual dice que el concejal de personal alteró de tal forma el acuerdo que dice todo lo contrario a lo que se había acordado. Tal es así que el acuerdo plenario posterior fue anulado. Es el mismo quien lee lo que se va a firmar. Incluso dice, lo voy a leer 2 veces para que no haya lugar a dudas. Lo que se aprueba es esto. Sin hablar con nadie, lleva al Pleno otra cosa. Y además, entiendo mintiendo, porque dice, lo que se aprobó en mesa negociadora es esto otro. Pero la oposición se da cuenta, y se da cuenta también el interventor, que lo hace constar antes del Pleno. Dice, ojo, lo que se está llevando a aprobar no tiene nada que ver con lo que se aprobó en mesa negociadora. Están todos advertidos. Tiraron para adelante, tenían mayoría y tiraron para adelante y aprobaron lo que les dio la gana. El juzgado de lo social de Avilés lo anuló. Y por último, lo que atañe a la reclasificación de los integrantes de la Policía Local de Valdés y qué habría que hacer para solventar a día de hoy la situación. En el tercer punto, que también incluyen en su escrito, que es la reclasificación de la Policía Municipal.
el Principado, en su ley de reclasificación de todas las policías municipales de la Comunidad Autónoma, había dado un plazo de 4 años, yo creo que habían pasado ya 2 o 3, se preparó la documentación para llevar a pleno la reclasificación de la policía. Y entre los requisitos que la secretaria nos dijo que deberíamos hacer era tener una mesa con los representantes de los trabajadores. Ella y yo y ella hablamos de que era un tema que incluía única y exclusivamente a funcionarios, puesto que los policías son todos funcionarios. Entonces se reunió la mesa de funcionarios. Se hizo la asamblea, se convocó la mesa negociadora de funcionarios y nuestra sorpresa es que los miembros de comisiones obreras se presentan, no reconocen esa mesa y se marchan. No admiten esa mesa porque están en minoría. Como se marcharon, había quórum bastante para continuar con la reunión, se hizo el correspondiente acta para adjuntarla al expediente para llevar a pleno. Se llevó a pleno, se aprobó y a comisiones obreras, pues en Valdés lo denuncian y el tema va al juzgado. Se falla sentencia y el juez estima que por un defecto de forma entra a valorar que debería haberse convocado la mesa general negociadora y por ese motivo anula el pleno donde se aprobó la reclasificación de la Policía Municipal. Tengo un informe de un jurista de bastante renombre de esta comunidad autónoma, en el cual duda incluso que hubiese que convocar ninguna mesa negociadora. En la sentencia que hubo en Valdés no se habló para nada de que tuviesen mal o bien reclasificados, simplemente habla de un defecto de forma. Por supuesto, acato la sentencia, que dicho sea de paso, no se recurrió y esta persona que me dice a mí que no sería incluso necesario convocar a la mesa, dice que hubiera tenido muchísimas posibilidades de ganarse ese juicio si se hubiera recurrido. No se recurrió, el alcalde José Vallejo no decidió recurrirlo, yo creo que no defendió los intereses de los trabajadores del ayuntamiento, sino que para echarle la culpa al gobierno anterior, a los socialistas, dijo que era cosa de ellos, que él no quería meterse en eso, no atendió las sugerencias del abogado que llevaba el caso, que había sugerido recurrir, se perdió el juicio y ahora los policías de Valdés deben ser los únicos de Asturias y creo que de España está sin reclasificar y bueno, ahora ya será otra historia del futuro. El tercer caso es la reclasificación de la policía local careciendo de título y en especial el caso del jefe de policía que no tenía titulación para ser reclasificado y a sabiendas y con reparos del interventor municipal, con informes del secretario, señor Pablo Suárez tiró hacia adelante y perdió todos los juicios. También fue otra encerrona, se trató de llevar el asunto de la reclasificación a la mesa de funcionarios exclusivamente en la que consideraban tener una mayoría. Se lo tiraron abajo por haberse confundido de mesa. Si hubieran entrado en el fondo también se lo hubieran tirado abajo. ¿Es cierto que la policía de Valdés es la única que está sin reclasificar de todo el Principado? No tengo ni idea. De lo que sucede en otras partes del Principado no tengo ni idea. Creo que no, que eso no es cierto. Sí creo que hay muchas, pero bueno, tendrán la titulación requerida. Es que yo no cuestiono la titulación que tienen en otros lugares. Porque los exámenes que dan acceso a esa titulación, parece ser Comisiones Obreras sí que los considera válidos en otros municipios y no aquí en Valdés. No, eso no es cierto también, eso es otra mentira. Se organizó un curso de una forma mal hecha. Debían de dimitir quienes organizaron ese curso. Para reclasificar a los agentes tienen que tener el bachiller superior o equivalente. Y para reclasificar a los jefes, por decirlo de alguna manera, tienen que tener al menos una diplomatura universitaria. La ley permite que cursos debidamente homologados sustituyan la carencia de titulación. Tuvieron 4 años para hacer los cursos debidamente homologados. Pasaron los 4 años y no hicieron nada. Entonces, ¿qué sucede? Deprisa y corriendo, hacen un curso a través de la Federación Asturiana de Concejos y dicen que lo avalan UGT, comisiones y el sindicato SIPLA. Ni UGT, ni comisiones, ni SIPLA pueden homologar ningún curso, lo tiene que homologar la Consejería y en este caso y el Ministerio. Un representante de comisiones a título personal que estaba en aquella reunión dijo que estaba de acuerdo, era un policía local normal. Resumiendo, ¿va a seguir al frente de Comisiones Obreras o representando a Comisiones Obreras aquí en Valdés de momento? Teniendo en cuenta que en las últimas elecciones de 12 delegados posibles Comisiones Obreras obtuvo 12, que es un hecho histórico, pues vamos a cumplir con eso. Después, evidentemente, no tengo ganas ninguna de seguir ejerciendo una actividad pública en un país en que quien la hace no la paga.